nosotros, porque el público se renueva en esta nueva versión, es La Fiesta Silenciosa, la Sí, polémica que hay alrededor de la Fiesta Silenciosa. Vamos a hablar de los estrenos de la semana, que eso lo dejamos al final, cosa de hombres, que, por ejemplo. que prometí Dios, que va a ser sin filtro el exacto. comentario. Vamos a hablar de la nostalgia de Hollywood a partir de las series Hollywood y Feud, del documental o esta serie documental de Jeffrey Epstein, Sí. y se me está olvidando algo más. Y de lo que fundamentalmente de la perspectiva de género, de ver cómo aún hoy, en este año, en plena cuarentena, cuando se supone que uno tiene la cabeza más centrada, porque tiene tiempo de pensar, de no hacer pavadas, todavía se siguen cometiendo errores de concepto gravísimos y cómo también a través del cine, especialmente en esa miniserie sobre Jeffrey Epstein, cómo se ve que el ataque a una mujer, la herida que produce el abuso persiste a través del tiempo, es algo absolutamente conmovedor. Así que no sé, ¿por dónde empezamos? A ver, Bien, arranquemos ¿empezamos por ahí, por la por el fiesta documental. silenciosa? ¿Empezamos No, por la fiesta arranquemos silenciosa? por Jeffrey Bueno, Epstein. a ver, esta es ustedes recuerdan el caso de Jeffrey Epstein, es un hombre que manejaba una red de prostitución infantil. Empezaron a investigarlo, un hombre amigo de Trump, amigo de Woody Allen, amigo del príncipe Andrés, amigo de Clinton. Sí, todos ellos aparecen en sus De casas. Un hombre, Weinstein, de sí, Weinstein. obviamente, de Weinstein, que era su gran amigo. Este señor que logró su dinero aparentemente por lo que dice la investigación, después de engañar, de hacerse muy amigo o de tener, incluso se sugiere, una relación gay con el dueño de un emporio de la moda, quien le roba 46 millones de dólares y este señor no lo denuncia. Una especie de luz para hacer, era un hombre muy hábil para hacer negocios en el borde de la legalidad y que tiene como perversión el tener sexo con menores de edad y logra hacer una especie de mecanismo donde va captando chicas en los colegios secundarios de la zona donde él vivía, en la En Florida. en la zona más carenciada, digamos. Él estaba en la Claro, zona rica de la zona más carenciada. él tenía una manera que primero captaba a alguna chica que haya tenido otro problema de abuso o que necesitaba mucho el dinero y le ofrecía para ese entonces $200 por un masaje que después pasaba a mayores. Si la Ujú. chica no quería tener sexo, lo que le ofrecía es ser intermediaria. Y entonces esa chica a su vez traía a sus amigas porque cobraba los $200 igual sin tener que prostituirse. Entonces se armaba una especie de cadena piramidal de los negocios de ahora para Mm. poder captar chicas y tener, digamos, siempre gente a su disposición. Después las pasaba a sus amigos, a las fiestas, a las casas donde él tenía. Imagínate que la llevaba en un avión privado a una isla privada. ¿Qué podía hacer esa chica? ¿Qué podía hacer esa chica Propiedades ahí? además por todo el mundo. Las llevabas de ese West Palm Beach, la llevaba a París o a esa mansión que tenía en el Sí, Caribe. era así, como que te llevo Específicamente era para hacer fiestas. exactamente, ¿cómo era? Te llevo a desayunar, te pago los estudios, te doy una vida absolutamente distinta. Bueno, este señor fue investigado durante muchísimos años y una de las cosas más conmovedoras es primero ver cómo las influencias le permitió surfear la ley durante mucho tiempo, además de tener un equipo de abogados de lo mejor, abogados carísimos que te cobran por hora, y que, digamos, le permitieron, se sugiere, con sobornos o haciendo uso de influencias, evadir la ley a pesar de que había cientos de testimonios de mujeres dispuestas a decir su verdad. Estas mujeres adultas, cuando finalmente pudieron decir su verdad, especialmente en los medios, se mostraron absolutamente conmovidas y heridas. Creo que eso es lo más impresionante de este documental, cómo un abuso corta a una vida y no hay solución para eso. No hay solución especialmente cuando no hay justicia. Y cómo eso puede marcarte para siempre. Es una carga. Estas mujeres se emocionan cada vez que hablan. Fueron abusadas cuando tenían 16 años, 17 años y ahora tienen 30 años más.
Y la Y en verdad que es realidad, o algo sea, muy ese, fuerte. ese engaño o cómo él las capturaba, además lo que hacía después, por ejemplo, y que lo cuentan en cámara, es después de abusar o de intentar abusar, al otro día lo que recibían era un llamado en el cual él decía, cuánta plata querés, Exacto. quiero que vuelvas, o sea, todo el tiempo hace eso. Lo interesante de la serie, o sea, que también tiene que ver un poco con la responsabilidad que siempre hay que tener como comunicólogo, sea para comunicar no sé, el estreno de una película o lo que sea. Habla particularmente de la investigación que realizó una periodista de la revista Vanity Fair, que Exacto. por ¿Cómo ser empezó? mujer, ella empezó en Claro, realidad una investigación que era una nota de color de economía. Cuando empezó a detectar a través de llamados telefónicos y le dicen, mirá que yo conozco a dos chicas, que primero abusó de la hermana, después abusó de la hermana más pequeña, empezaron a ver como el patrón perverso que tenía él, que se asociaba a fotografías de menores, que se asociaba a una mansión increíble, llena de sí. cuadros y de fotos de niños, pero independientemente de eso, esa investigación que ella logró se terminó publicando con el título que en ese momento justo se había estrenado El talentoso señor Ripley, y era Exacto. el talentoso señor Jeffrey Epstein. Las chicas que habían dado el testimonio al ver esa nota, en realidad se sintieron traicionadas, pero en realidad era toda una parte de un eslabón que incluía, antes nombramos algunos, pero incluía a Bill Clinton, a Bill Cosby, toda gente involucrada ya en cuestiones turbias, y como hace 2 semanas salió Anonymous a revelar esa pequeña black book de él, que tiene nombres que están toda la gente de la música, las grandes estrellas, también hay mujeres involucradas que participaban de estas fiestas, y también hay gente que yo no llegué a ver el final de la serie, pero había grandes figuras de la moda, como Naomi Campbell, que era la que detectaba qué chicas tenían que entrar a las fiestas y quiénes participaban de esas orgías que ellos Claro. armaban en estas mansiones. Lo terrible no solamente eran esas fiestas o esas orgías, sino que además él las enviaba como mercancía a sus amigos, a que pasen de pronto una temporada en tal lugar o en tal lugar, ¿no? Y lo terrible, además, ahora que nombraste Anonymous, que hubo una denuncia, que no sé tampoco qué asidero podría tener, pero fíjate cómo el círculo cierra, donde da a entender que a Lady Di la mataron porque ella iba a delatar conexiones de integrantes de la familia real con casos de pedofilia o de red de De prostitución. hecho, Y después de saltó hecho, el en lo del príncipe príncipe Andrés. Andrés, en estos días al príncipe Andrés, o sea, están esperando un comunicado que aparentemente se lo desvincularía de alguna Sí, manera de la totalmente. familia real por esto, así que están decidiendo, pero bueno, la conexión esa con Lady Di está, también está la conexión con Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, aparentemente Courtney Cox, que era la mujer en ese momento, estaba involucrada también en esto, y él iba a salir en los medios a decir algo, y es toda gente que murió o en accidente, la gente que supuestamente ahora salió a través de la lista de Sí. Anonymous, de que iban a revelar la verdadera cara de este pederasta, pedófilo inmundo, terminaron suicidados, muertos, de una manera bastante particular. Entonces, nada, la serie revela eso. A mí hay algo de la serie que no me gusta, y ya que vamos A a hablar ver, sin filtro, dale. tiene que ver con cómo se presenta, o sea, ya la presentación de la serie al estilo La Casa de Papel, con el avión, el dinero, eso me molesta un poco. Y también, bueno, el excesivo uso de la música incidental arriba de la Pero edición, eso, digamos, de los fragmentos en los cuales hablan. Porque me parece que, bueno, es un tema tan delicado que ni hace falta hacer todo eso. Pero bueno, es una decisión estética y con la cual ellos avanzaron en el armado de esta serie, que hoy en día está creo que número 1 o 2 en tendencia en Netflix, porque además, sí. tras lo de Anonymous, como que todo el mundo se volcó a verla. En realidad todo el mundo se volcó a verle y además porque está muy fresco el caso. Recordemos que este hombre se suicida en la cárcel inexplicablemente, como para tapar todo. Es más, hay como una especie de versión de leyenda urbana que le atribuye directamente a una orden de Trump para que este hombre no hable. Pero además Ujú. de eso, fíjate cómo todo se puede relacionar. Hace pocos días escuchaba a uno de los que ayudaron a la investigación de la miniserie de Maradona en la época en que las fiestas de Maradona
eran precisamente eso, ¿no? Droga, alcohol y mujeres. Y el otro día, alegremente, este señor Ferrovía decía que hubo en España un momento dado que en el mismo hotel coincidió Maradona y coincidió Leonardo DiCaprio. Y que medio hotel lo tenía Maradona y medio hotel lo tenía Leonardo DiCaprio, y que después hubo una unión en fiestas que duraban días. Cosas que se dicen como Mm. que probablemente sean condimentos después de Sueño Bendito, cuando finalmente lo podamos ver, que digamos, muestran como una realidad de cosa de vida loca, suntuosa, que peligrosamente se puede llegar a decir alegremente, como Mm. algo, digamos, despampanante que depende del lujo y de los placeres, sin pensar en tráfico de mujeres, en violaciones, en abuso y en mujeres que están utilizadas como objeto, ¿no? Bueno, pero hasta hace no muy poco, digo, hay muchísimas revistas, no vamos a nombrarlas de acá, pero digo, hay muchísimas revistas, Sí, semanarios, que revalidaban eso desde los discursos, digo, las fotos de esas fiestas o esas figuras, el jet set, digo, toda una época que me parece que era como que destacaba eso. sí. Y hoy en día me parece que por suerte se han ido cayendo muchísimos prejuicios, sobre todo en Argentina, no hablo de otros lugares, que es lo que nosotros conocemos, en donde no se revalida todo el tiempo el lujo, la ostentación, la opulencia y muchísimo menos esta cuestión. Pero llamaba la atención, y si uno se pone a pensar, antes nombrabas al presidente de Estados Unidos, llama la atención que él siempre está rodeado, las mujeres de él tienen, no sé, 30 años menos, siempre está rodeado de ese tipo de gente y en el documental se lo marca todo el tiempo o se muestran imágenes todo el tiempo para hablar también de esta conexión directa. De hecho eran socios, mucha gente famosa le encomiaba el Le dinero, sus confiaba, fortunas, claro, no se le sabía confiaba el nunca lo que manejo. hacía, el manejo de las fortunas, nunca nadie sabía lo que hacía absolutamente, pero sí hacía estas inmundicias puertas adentro, engañando a las chicas, dándole una limosna por un masaje, y no era el solo, era también su pareja, que Exacto. ahora se me fue el nombre, pero bueno, la serie me parece que tiene algunos ingredientes por demás, como que magnifican todo eso, pero entiendo también que busca o apunta a la emoción y sin eso podría ser un documento periodístico muchísimo más valioso, es lo que considero. Sí, a mí igual me interesó mucho y también lo puedo relacionar con esta miniserie del presidente, que es el escándalo de la FIFA, donde muestran cómo este invento de tener los derechos de la transmisión del fútbol le permitía a todos los dirigentes también ir de pronto a Paraguay, donde gozaban de inmunidad diplomática y donde en ese hotel tenían exactamente todos los servicios, ¿no? Es decir, Ujú. otra vez señalando como que digamos como que la gente rica tiene la impunidad de manejar todo, pero sin poner el acento. Acá el acento está puesto en la denuncia de la corrupción, ¿no? De todas maneras es una serie que no es un documental como el caso de Asquerosamente Rico, que yo, a pesar de que podamos tener alguna diferencia estética, la recomiendo porque me parece Sí, 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 la como tienen que ver, obvio. realmente muy interesante porque además ya el título es bastante rimbombante, pero digamos, lo que te muestra es cómo la impunidad te permite todo y en esa impunidad generalmente las mujeres pierden. Sí, a mí me parece algo interesante. Netflix tiene muchísimas producciones, toda la semana nos trae información, pero me parece que en estas series que están, el true crime que ellos llaman, me parece que sirve mucho como disparador para que después uno vaya a buscar algo. Por ejemplo, No te metas con los gatos, por ejemplo, bueno, la misma serie de Nisman, esta serie en particular, la serie esta Tiger King, con esta gente que tenía los zoológicos de los tigres y demás, me parece que lo que hace es que después uno tenga ganas de ir a buscar más información y ver qué es real y qué no. Yo hice un ejercicio rápido De en mi casa cuarentena. en cuarentena, que tenemos tiempo para hacer muchísimas cosas, además de trabajar más que nunca, ¿sí? Que vamos a aclararle por ahí, esto lo hacemos porque hace no sé cuánto tiempo que no compartimos a o Exacto. vivo de vernos, pero A vivo. hablamos, pero yo fui a la revista Gente, acá en casa hay muchas revistas Gente de los años 90 y Jeffrey Epstein está en muchísimas, y no Y está claro. hablando
de nada del abuso ni nada. No, mostrando la casa de Jeffrey Epstein, esto en la revista Gente. Entonces digo, es interesante esto de ir a buscar, no hace falta en internet, ir a buscar internet, digo, en lo que uno tiene a mano, al señor lo encontrás por todos lados porque era como una figura pública muy necesaria para determinados medios de comunicación y aquí en Argentina más todavía. Pero bueno, son disparadores y el tema de género está presente todo el tiempo y si querés vamos con la fiesta silenciosa. ¿Por qué Dale. crees que generó tanta polémica? Yo en Mar del Primero Plata explica viví por la qué la primera polémica. polémica, pero la primera polémica en Mar del Plata recuerdo en la función de estreno que se presentó en las funciones especiales que hace el Festival de Mar del Plata, no en competencia, pero uno de los primeros dardos que apuntaba era una película, no vamos a contar lo que pasa, digo, hagamos el ejercicio de no revelar nada, pero digo, hay un hecho particular que le sucede a la protagonista y entonces todo el tiempo lo que criticaban era por qué un hombre está dirigiendo esto. Como que en realidad la película tendría otro sentido si la dirigiera una mujer y no No un es hombre. así. Eso fue lo primero, pero eso fue lo primero que le Bueno, dispararon de al, todas al director. maneras, me parece como una discusión que no permitirle al hombre tener una perspectiva de género. Es decir, Por es ejemplo. como que solo las mujeres podemos hacer perspectiva de género, podemos hablar de perspectiva de género, me parece una discriminación horrible. Empezando por Sí, ahí, yo la invalido. sí, y también es algo importante, digo que en el último tiempo está pasando mucho, que es películas dirigidas por mujeres y que si la película no es buena, porque digo, así como hay películas dirigidas por hombres buenas y malas, no todas las películas dirigidas por mujeres van a tener incluido una perspectiva de género asociada a la búsqueda de equilibrio y de igualdad y demás. Está pasando que cuando uno hace una crítica que por ahí la película a uno, esto es algo muy subjetivo, no le gustó, indican como que hay una violencia machista desde la crítica para con determinadas películas dirigidas por mujeres, que tampoco tiene que ver. O sea, hay cine bueno o malo, no hay cine hecho por... Que bueno, esto aprovechamos y chiviamos, Ediciones Continente, Mujeres Cámara Acción. Hay muchas mujeres entrevistadas contando Claro. esto. Porque era una pregunta que nosotros teníamos cuando escribimos el libro, una inquietud era, pero ¿está esta diferencia? Y muchas hablaban esto, de que no hay cine cine hecho por mujeres o por hombres. Hay Ah. cine bueno o malo. Pero bueno, volvamos A a la la fiesta fiesta. silenciosa y después la vamos a linkear con Cosa de Hombres, donde precisamente una mujer dirige una película donde se habla de género y uno se encuentra con sorpresas. Pero primero terminemos con la fiesta silenciosa. Sé que hubo alguien, no lo recuerdo bien, creo que vos lo recordás mejor, que la cuestionó por qué, no solamente esto de que haya sido un director hombre, que además es como pasando por alto que la protagonista Jasmine Stewart, que nunca haría una película contraria a su pensamiento. Claramente, ¿Cuál es y que la otra además polémica? Sí, la película, por hablar con ellos, yo la película la vi antes para una nota, para una revista, la vi antes de que se viera en Mar del Plata y demás, y justo era un momento en el cual, bueno, Jasmine Stewart estaba como con muchas propuestas y muchas películas, de hecho fue al Festival de Mar del Plata con dos películas, y en ese momento en particular que pude hablar con ella, y después lo validé también hablando con el director, la película se terminó de construir filmándola, porque había determinadas escenas que no vamos a revelar asociadas al hecho que le acontece a la protagonista, que se terminaron de dialogar ahí y se y sí. terminaron de imaginar ahí. Y claramente, como vos decías, Jasmine Stewart no va a participar de una producción que va a ir en contra de los principios que ella predica, que igualmente puede elegir y hacer cosas que no tengan que ver con la lucha feminista que lleva desde hace muchísimos años, pero no va a participar directamente de una película que, por ejemplo, lo que decía la crítica que estabas mencionando anteriormente, que es de página 12, es una crítica en la cual se decía que había consentimiento del hecho que acontece, u otras críticas que yo leí que después la protagonista decidía ocultar para no sentirse mal porque en realidad había hecho algo que no era correcto, u otras críticas que dicen que la premisa de la película, que es una mujer entrando a los 40 años, cumple con un mandato familiar que tiene que casarse Casarse. para dejar de estar soltera, toma una decisión la noche antes de su boda y como que eso también es cuestionable. Me parece que
que la película es una película que arriesga, es una película particular de un género que se llama Rape and Revenge. Más allá de que después la venganza tome otras maneras, en el cine argentino hubo otros ejemplos en los años 80, La Búsqueda, El Desquite, etcétera, pero nunca tuvo una mujer protagonista en ese. Esa Entonces, es la cuestión. ese es el punto interesante. Este es el punto que señala también Jasmine Stewart, como que es lo que más le interesó, es cómo una mujer puede apropiarse del uso de la violencia, que se supone que es un atributo masculino. Es decir, Ujú. acá lo que hay, primero, es decir, para aquellos que no la vean, lo decimos mínimamente y también los interesamos para que la vean en la plataforma Cinear, que durante esta semana es gratuita, Hasta que mañana, lo mañana que es el último día gratis. mañana es el último día, pero después es una entrada muy, muy barata de 30 pesos, así que va a permanecer ahí. Pero lo importante es que es una mujer frente a un momento de decisión, frente a un casamiento que se va a concretar en un día, frente al que ella no está demasiado convencida y que de pronto para despejarse participa de lo que se llama esta fiesta silenciosa, que para mucha gente es algo extraño, que es gente bailando, cada uno con auriculares, escuchando la misma música pero sin conectarse entre ellos, y ella participa y a partir de ese momento hay un hecho fortuito violento de la que ella es víctima y después se desata una venganza y una, digamos, como una especie de ola de violencia. Pero la violencia acá está manejada por una mujer que en vez de quedarse llorando en un rincón o pidiendo ayuda a su padre, a su esposo, a quien sea, decide ella misma tomarla por propia mano y eso me parece que es algo muy disruptivo y molesto. Creo que eso provocó probablemente este tipo de reacción. A mí me encantó la película. Sí, 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 y volvemos a ver, la crítica es sumamente subjetiva, pero en particular, volviendo a mirarla con una perspectiva de género, cuando una película tiene una protagonista que se desmarca de los protagónicos Exacto. frecuentes del cine argentino y es una mujer a que va por sus deseos, es una mujer seductora, que le Sí, interesa terminar algo que por ahí tiene pendiente, pero a la vez tiene la necesidad de cumplir con un mandato que hay una relación muy extraña también con el padre, como muy, padre muy manipulador. autoritaria. Entonces, me parece que es una película que invita al debate y que en vez como de subrayar o decir algunas cuestiones sobre la película de manera muy tajante, como por ejemplo lo decía esta crítica, me parece que hay que empezar a abrir la cabeza en cuanto a las propuestas que el cine argentino no tradicional o no comercial está trayendo y sobre todo con estas protagonistas femeninas fuertes, a mí me parece interesantísima y me parece muy valiosa la película. A mí también me parece valiosa, hay que verla, por supuesto, y hoy estábamos diciendo en el comienzo de esta charla que también íbamos a hablar que a veces que haya una mujer dirigiendo una película no garantiza absolutamente nada en cuanto a la mirada de perspectiva de género, que esto es lo que pasa con esta película chilena. Vos entrevistaste a la directora. Ella está Yo puedo convencida hablar. de que Ella, bueno, es una película, la película chilena Cosa de Hombres que se va a estrenar mañana y que se puede alquilar en Google Play y en iTunes. La distribuye una distribuidora argentina, pero que en realidad es una distribuidora chilena y que es productora también de la película y que ha producido en los últimos años los éxitos del cine chileno asociados a la comedia popular. La película, dirigida por Gabriela Sobarzo, que es la directora, es una remake de una película mexicana, pero que se rodó en Chile, con actores mexicanos. Y la película tiene como premisa la historia de tres amigos, dos en pareja, uno no se sabe bien si tiene pareja o no, y que se tampoco se sabe sospecha. sobre Hombre su sospechoso. sexualidad. Sí, sí, en realidad hombre sospechoso no, mira, yo tengo anotado acá una frase, porque me anoté frases de A la ver, película que son terribles, y dice, soltero, maduro, marica seguro. Eso sí, dicen en un momento sobre ese ese es el dicho. personaje. Además de, mira, te voy a leer frases y después avanzamos. Dice, Sí, las claro. mujeres hoy en día están demasiado empoderadas y eso es peligroso. Esto se dice en una película dirigida por una mujer. Más allá de que sea una comedia, esto se dice en una película dirigida por una mujer. Uno de los protagonistas es como que supuestamente tiene muchos amantes, los hombres tenemos necesidades, el matrimonio es mejor siempre de a tres. Bueno, esto de soltero, maduro, marica, seguro.
eh, el plot de la película es uno de esos amigos finalmente se abre y cuenta de que es homosexual. Él tenía una pareja y demás, toma la decisión de separarse y, por ejemplo, este amigo le dice por ahí, quiero curarlo y quiero que vuelva a ser normal. ¿Sí? Curarlo y normal. Espera, detengámonos ahí. Detengámonos ahí. Primero, pensar que la homosexualidad es una enfermedad de la que se puede uno curar, te retrotrae, no sé, 40 A la años atrás. Inquisición, no sé. Claro, Sí. no sé, no, pero te quiero decir, está bien, a lo mejor había humor de este tipo en los años de Olmedo, por ejemplo, que eran los años 80, es decir, No toca botones más o menos el año 81, y ahí había chistes de que el amanerado, bueno, era de tal manera, pero medio como que se sugería que era una persona que a lo mejor se la podía reformar, ¿entendés? O sea, Mm. entra dentro de esa mentalidad. Es una directora mujer y se trata la homosexualidad durante buena parte de la película, porque después, bueno, hay una vuelta de tuerca que la hace levemente digerible, que todo el chiste está en ese hombre, Bueno, escucha, espera, en ese hombre que quiere curar a su cuñado, porque su cuñado además está casado con su hermana, y quiere volverlo a tener como compañero masculino porque no puede concebir que su mejor amigo, que uno de sus mejores amigos, sea gay. No lo puede concebir, no lo puede aceptar y todo lo que busca, aparte encuentra lugares de internet que son dignos. Mira, hoy en día este tema solo creo que en algunas corrientes de religiones protestantes o evangelistas todavía se sigue hablando de ese tema como una enfermedad, pero te estoy hablando de grupúsculos de gente fanática que no puede aceptar una elección sexual. O sea, ver esa película hoy no es que atrasa, es de otro mundo por momentos. No sé si de y quiero pronto para... aclarar que es de este año y que fue la película que logró el récord de audiencia de una película dirigida por una mujer en Chile, ¿sí? Chile tiene directoras increíbles, como por Sí, ejemplo, aprovecho para hablar de Mayali Rivas, que va a estrenar en cine virtual de reestrena. Fuentes de Cine, un reestreno que es Princesita, que habla de una secta en la cual hay una niña Exacto. involucrada y es víctima de abusos y es terrible. Es una película que pueden alquilar por solo 160 pesos ahí en Puentes de Cine, www.puentesdecine.com. Bueno, a mí me tocó, ayer hablé con las dos y la verdad es encontrarse. Digo, no porque no sea válido lo que decía Gabriela, al contrario, la directora de Cosas de Hombre, me parece que tiene una mirada acerca de determinados temas y hablé con Marieli Rivas y está involucrada en todo lo que está pasando en Chile en este momento en particular, tras el estallido del 18 de octubre, lo que sigue pasando, y la verdad es encontrar algo el día y la noche, Me porque parece que es el día y la noche. Me parece que es el día y la tiene noche. una mirada social, la mirada social del cine, y la otra persona, Sí. bueno, nada, está dentro de la industria, durante 25 años produjo Pero podés estar grandes éxitos del cine chileno y para ella es lo mejor. Pero podés estar dentro de la industria, porque yo no estoy en contra de lo que se llama un cine popular, no es para nada, pero precisamente me preocupa más que en un cine popular se atrase tanto, porque Mm. o es, digamos, todavía en la sociedad chilena, probablemente a nivel popular o en la tele, se sigan haciendo ese tipo de humor, que acá en la Argentina ya no está, que ya todos hasta los que ejercen el humor de manera más tradicional o que lo ejercieron en el pasado, se dan cuenta que ahora tampoco podrían hacer ese tipo de humor. Es Sí, decir, y hay a mí como lo que una me llama la atención, conciencia, estamos vuelvo, como... a que sea, perdón, a que sea dirigida por una mujer. Eso me Eso llama mucho la atención. porque digo, vos la película, porque yo estuve leyendo algunas críticas que ya salieron, y me parece que la mirada o apunta al pasatiempo, digo, uno ya tiene tan avesado o agudizada la mirada que ante los dos chistes que eran misóginos y demás, uno como que ya se corre de esa posibilidad tal vez de reírse con esos chistes que son anacrónicos.
No, y aparte yo lo que te decía, que digamos como para salvar un poquito la película, o mínimo, hay como una vuelta de tuerca de que el protagonista, que es tan machista, tan atrasado, tan todo eso, queda solo y como obligado a aceptar, no hay una evolución mental, es un hombre que como está tan Sí. solo, voy a ver Pero si me pongo a tono. aún así, cuando ponen el violín para que vos empatices con esa persona que se quedó solo porque descubren determinadas cuestiones asociadas a Sí, mujeres que tenía y demás, aún así, o sea, lo que busca es que vos empatices con ese personaje, que sí. uno está completamente en la otra orilla. Así que nada, es un estreno raro. Vamos a decirle a la gente que Claro. la vean y que saquen sus Sí, conclusiones. La claro. pueden ver en Google Play y en iTunes. Pero bueno, no es de lo mejor de la semana, obviamente. No, pero esto, digamos, nos cierra un poco el círculo de lo que vos decías con respecto a las primeras reacciones que hubo en el estreno de La Fiesta Silenciosa, cuando aquellos cuestionaban por qué esa película, donde la protagonista era una mujer que ejercía la violencia y ejercía su destino, digamos, no la dirigía un hombre. No ¿por qué la dirigía un hombre y no una mujer? Bueno, acá tenemos el ejemplo exactamente la contracara, una mujer dirigiendo una película que atrasa en cuanto a perspectiva de género, tanto para el hombre como para la mujer. Es decir, la perspectiva de género Para acá es todo, pero no solo absolutamente género, justa. conquistas de derechos LGBTIQ, el lugar de la Exactamente. mujer en la sociedad, el lugar de la mujer embarazada, el humor que se hace, digo, es complicadísima la película. Pero bueno, véanla Sí, y saquen sus conclusiones. conclusiones. Enganchamos, mirada o perspectiva de género, conquistas LGBTIQ y todas las disidencias. Un autor que pisa fuerte en Hollywood, que tiene la carta blanca de Netflix, la Mm, tuvo antes con Fox, es Ryan Murphy, creador de series como American Horror Story, American Crime Story, The Politician en Netflix, y tiene dos series en las cuales se metió de lleno con el universo de Hollywood. Una es Hollywood, que se puede ver en Netflix, y la otra es Feud, que es una propuesta de Fox, que la pueden ver por algunos lugares. No está muy visible, así que no, nada, no, pero, imagínense. pero con el tiempo de cuarentena se consigue. Quiero decirles que se Consigue. consigue, se puede ver. Pero, a ver, Bueno, una de las cosas que más me interesa a mí de la mirada de Hollywood, cuando miramos para atrás, en el caso de Feud, que es Feudo, que habla de una película, la única película que hicieron juntas, Joan Crawford y Betty Davis, habla del enfrentamiento de ellas dos mujeres que estaban luchando por sobrevivir en una especie de jungla donde ya son grandes, no son atractivas, no son divinas y no les ofrecen películas. Y la verdad, la mirada que hay sobre ellas es una mirada de mujeres arpías que lo único que les interesa es figurar, cuando en realidad cuando vos vas a la verdadera historia, en el caso de Betty Davis, fue una de las mujeres que más lucharon para lograr terminar con el sistema de estrellas de los estudios que las obligaba a hacer determinadas películas aunque no quisieran o no se la no le permitían hacer una película con otro estudio, que a veces había préstamos, era casi como un sistema de que ellos eran propietarios de sus estrellas, y recordemos que todo eso se murió, pero que las mujeres que lucharon mucho y perdieron, porque ella luchó ante la justicia y perdió, otras lucharon y ganaron, fue por los derechos de los actores para poder ser dueños de su destino, terminar mm, con ese sistema donde el dueño de un estudio era el dueño de tu vida y determinaba qué hacías o no hacías, y si quería hacerte la vida miserable lo podía hacer sin sin nadie que le ponga un límite, sin sindicato de actores, sin nada. Entonces, a mí una de las cosas que me molestaron, un poco se ve también en Hollywood, pero mucho más se ve en Feud, que las mujeres son como gatos rabiosos que se pelean y que no pueden ser compañeras de trabajo, que no pueden, que en este caso se muestra en algún lugar que fueron utilizadas, porque para hacerle, ¿qué pasó con Baby Jane? Que era la película, para hacerle un poco más de picante todo el tema, fingían que se peleaban muchísimo. Pero sin embargo después sigue mostrando que a lo largo de la vida se hicieron la vida imposible. Digamos, al margen de eso, esa mirada está puesta, porque no muestra ningún hombre que haga que le pase eso,
que como que las mujeres, por el solo hecho de figurar o por el deseo de la eterna juventud, el deseo de ser estrellas durante toda la vida, no pudieran tener una competencia leal y son como arpías. Y la mirada de bruja o de arpía va directamente al concepto de lo femenino durante mucho tiempo en la sociedad patriarcal, ¿no? La mujer que sobresalía, la mujer que sabía el conocimiento era una bruja, y a esa bruja había que quemarla. Más o menos es Bueno, un poco esa mirada también que atrasa, ¿no? Con respecto a esas dos miniseries que la verdad que son buenísimas de ver, por supuesto, pero bueno, esta es una discusión de la perspectiva de género que contienen. sí, yo lo que recomiendo mucho es primero ver qué pasó con Baby Jane, que la pueden ver de manera legal en Qubit TV, que también hay una manera de, no sé, 7 días gratis, si no se lo Sí, pagan, sí, sí. digo, es muy económico. Ahí pueden ver la película en una copia excelente. Y uno al ver las dos series, una en realidad supuestamente está inspirada en hechos reales, la otra es una ucronía basada también en hechos reales y en comentarios. Me parece que Ryan Murphy lo que hace es construir grandes producciones que Sí. visualmente son muy impactantes, pero al avanzar los episodios, por ejemplo, más evidentemente en Hollywood, porque en Feud de última uno está tratando, y además tiene a dos grandes actrices en su Maravillosas. rol, Jessica Lange y Susan Sarandon, que la rompen, pero digo, en Hollywood no hay tanta figura, sí está Patti LuPone como la jefa de un estudio que es la encargada de decidir en determinado momento que haya por primera vez una película protagonizada por una afroamericana, que en ese momento era inexplicable, pero me parece que lo que hace es una mirada que está como inspirada en determinadas cuestiones, pero más en rumores que en algo histórico real. Digo, si bien Hollywood está inspirada en la biografía de uno de los ejecutivos que llevaba adelante, que ahora no me voy a acordar el nombre, pero que llevaba adelante estas conexiones medio tortuosas entre también otra vez prostitución Sí, y sí. las estrellas accedían si primero, no sé, prestaban no sé cuántos servicios sexuales no solo a la gente de los estudios de Hollywood, sino también a allegados. Me parece que es todo como en rumores. Entonces, en determinado momento, por ejemplo, el primer capítulo de Hollywood es impactante y en el segundo ya se transforma en una novela. Vuelvo, no digo que no la vean, yo la vi entera, Yo pero llega un también. momento como que es como siempre más de lo mismo. Me parece que él tiene una mirada que en un punto termina siendo muy prejuiciosa sobre aquello que está narrando. Por ejemplo, él tiene como una obsesión en varias de sus programas o productos con el tema de las brujas o las brujerías. De hecho, American Horror Story tiene y tuvo muchas temporadas y hubo una en particular que se llamó Coven que trabajaba sobre una cofradía o una aquelarre de brujas y determinadas Claro. cuestiones. Y me parece que él tiene una mirada que las mujeres son brujas, y lo repite en Feud, lo repite también en Hollywood, Exacto. más suavizado, y esa contienda que uno ve, por ejemplo, en Feud, no lo ve en Camille, es la protagonista de Hollywood, esta chica afroamericana que quiere abrirse paso, y que de competencia tiene la hija de la dueña, del dueño, de los dueños del Ah, mira. estudio, y ella sabe que no va a poder competir con eso hasta que en determinado momento ese personaje como que se transforma. Porque si no era como, es todo el tiempo repetir esto, la Sí, confrontación entre mujeres. de todas maneras, a mí Hollywood me pareció interesante porque precisamente en lo que se llama ucronía, que es armar una historia con hechos que no sucedieron, justo lo podemos linkear con algo que pasó ahora, que es cuestionar hasta lo que el viento se llevó porque daba una mirada esclavista a raíz de un artículo que salió en Los Angeles Times, daba una mirada suavizada sobre lo que significó el esclavismo, la mirada sureña, toda la economía sureña basada en la esclavitud, y o que no solamente sacarla, digamos, de no verla, pero sí de promover
algún tipo de debate cada vez que se vea la película como para hablar sobre el tema, ¿no? Que hay que ubicarse en la época y demás. Bueno, O sea, ahora dieron marcha vamos atrás, como al la otro incluyeron extremo. de nuevo, pero le pusieron esta leyenda. Igualmente, ¿cuál es el impacto? Creo que hoy no sé cuántas visualizaciones tuvo Lo que el viento se llevó en Estados Unidos en todas las plataformas de streaming y en Amazon es el libro más vendido del día. Entonces digo, Exacto. aquellos que quieren, digo, cuando uno quiere realmente censurar algo o hacer algo de estas características, lo que termina haciendo es lo contrario. Pero digo, nadie puede negar, primero, de las características y del valor cinematográfico de una película como Lo que el viento se llevó, que a pesar de la mirada esclavista y de todas estas cuestiones que tiene, volvemos, una mujer empoderada, está bien, está Totalmente. loca de amor, pero está empoderada, no vamos a, por ahí hay gente que no la vio, digo, no vamos a hablar del final de la película, pero ella diciendo que va a volver, etcétera, pero además No, le dio esa película el Oscar por primera vez a una mujer de color. sí. Entonces, digo, eso que se está criticando por un lado, también esa película tuvo una pequeña conquista, entonces es complicado. Hoy también se anunció que se deja de grabar la serie Cops, que es esta serie que seguía, acá estuvo la versión local Policías en No. Acción, pero digo, como que revalidaba la violencia de la policía. Hay una serie que es maravillosa, que ahora no sé dónde la van a tener que ver. Yo por suerte hace unos meses en mis idas de cartonero al Parque Centenario me compré unas ediciones regaladas de Little Britain, que es una serie en la cual actores se pintaban la cara de negro y entonces ya eso fue eliminado de todas las plataformas. Me parece que hay como una mirada o una cuestión asociada a la censura que en realidad lo que se tendría que censurar son otras cosas, volviendo a lo de Jeffrey Epstein, Totalmente. a esa vulgaridad con la cual los programas de chimentos y de celebridades siguen mostrando esa opulencia y en donde nosotros sabemos que se cierra la puerta y pasa cualquier cosa. Entonces digo, en vez de Eso censurar lo que ya. se llevó, me parece que tienen que ir por otro lado. A Pero mí bueno, igual también me dieron parece marcha eso. atrás con lo de lo que el viento se llevó y emitieron un comunicado y demás. Lo que quiero decir que lo que el viento se llevó cuando hablas de esa mujer empoderada, vamos a recordar que es una mujer que llora terriblemente, loca de amor, pero dice, bueno, hoy lloro, pero mañana cuando me despierte voy a ver cómo sigue la historia. ¿No? Una mujer práctica, dueña de su destino, que la verdad que es esa famosa frase que no me acuerdo textual, pero que, bueno, tiene mucho, además de la pareja, el Vivian Lee, Clark Gable y demás. A mí me parece que se exagera, pero aparte se olvida que cuando uno recuerda lo que pasó con la violencia policial tan cercana, con esa muerte, con ese hombre que no podía respirar y tenía la rodilla del policía en su cuello, cuando vos hablás de que le dieron el Oscar por primera vez a una actriz afroamericana, recordemos que tuvo que esperar separada de los blancos para poder recibirlo, porque en Estados Unidos lograr la igualdad de derechos fue algo que ocurrió después de muchísimas luchas. Y cuando uno rasca un poquito en el tema de la discriminación racial, lo que encuentra es una desigualdad que duró demasiados años y Y que que eran sigue dos contra durando, ¿eh? que Porque sigue durando. en Pero la América profunda son terribles. lo que quiero decir es que este tipo de acciones que son rimbombantes, bueno, saquemos esto, saquemos lo otro, es una manera también de tapar un parche y, como decía el gato pardo, cambiemos las cosas para que no cambie nada. Me parece que Mm. es eso, más que cuestionarse mucho más profundamente qué es lo que ocurre, porque, digamos, este tipo de, yo el otro día no había visto una serie que se llamaba I Am the Night, que la verdad que también muestra disturbios por violencia racial en los años 60. Y la verdad que vos cuando, si empezás a mirar un poco con curiosidad periodística la cantidad de hechos que ocurrieron, hay como una especie de constante. Por un lado te venden como que muchas cosas se lograron, y por el otro, y hacen estas cosas así llamativas de, bueno, basta lo que de cops y basta de esto y basta del otro, y en realidad muy pocas cosas cambiaron en lo que vos llamás la América Profunda, que además es la gran emisora de, de cultura globalizada. Obviamente, obviamente, y esa América profunda también es la que termina votando al impresentable de Trump, por ejemplo, y ahí lo tienen dirigiendo de una manera de payasesca
y se le siguen acusando de situaciones en esta pandemia, en la violencia como que no le importa nada. Pero bueno, Ryan Murphy es alguien interesante para ver cómo sigue en su carrera, Sí. pero me parece que tiene que ver esto, y que también, si querés, lo hablamos ahora, que tiene que ver muchísimo más con una nostalgia sobre un recuerdo de algo, como por ejemplo, él debe haber escuchado en algún momento que, no sé, estas dos actrices se mataban. Bueno, voy a hacer una serie sobre esto. Y tiene que ver más con un recuerdo propio que con algo real. Entonces ahí la serie termina, si bien una es una ucronía y la otra no, terminan como revirtiendo esos roles, y la que es más verídica termina siendo también una distopía y otra cosa. Algo que pasa muy frecuentemente es esto de los recuerdos que se tienen, y que cuando Claro, es más fácil, que si querés contarlo esto, de que cuando falleció Isabel Sarli, que sí, iba a un eso. periodista en unos medios con unas expresiones bastante deplorables y desconociendo todo el trabajo que hacía Isabel Sarli detrás de cada película. Exactamente, mira, justamente yo estuve hablando con Armando Bo, ahora te cuento, porque él lo que quiere hacer es una miniserie sobre la historia de la familia, que incluirá a su abuelo Armando Bo, a Isabel Sarli y a toda la parte digamos, de la parte femenina de los Machandarena, que fueron los dueños del estudio San Miguel. Pero quiero detenerme en lo de la Coca Sarli, porque cuando ella murió hubo alguien que escribió El trueno en mi bragueta. Y a mí me pareció de una falta de respeto enorme, porque primero se pone en protagonista el que tiene que recordar a la persona que murió, empezando por ahí, que Mm. es una especie de ABC del periodismo. Correte un poco y habla de lo que tenés que hablar. Eso Es por un lado. Por complicado, el ¿eh? otro, Mirá que ¿eh? no se Ya corre sé, ya nadie. sé. Lo sé, lo conozco. Pero lo cierto es que esta mujer que fue tan importante para la industria, que fue una luchadora en contra de la censura, que estuvo codo a codo con Armando Bo, y que, mirá vos, ¿por qué se enojó con Armando Bo Nieto? Porque él en un momento, refiriéndose a ella, dijo la amante de mi abuelo. Ella, en un reportaje que le hizo Jorge Lafauci en su programa de los sábados, dijo que era una falta de respeto y cómo se atrevía, que ella no había sido la amante, sino que había sido el amor de Armando Bo. Mm. En la práctica ella fue la amante, porque él nunca dejó a su mujer, pero ella se empoderó y por primera vez pudo decir eso, yo fui el amor de Armando Bo. Al margen de todo eso, ella fue muy generosa con Armando Bonieto, le regaló equipos, le regaló una cámara que él tiene en este momento en sus estudios, en su oficina productora en Venice Beach, donde vive. Recordemos que él es el creador de la miniserie El Presidente y el showrunner y Showrunner. demás. Lo cierto es que él esa cámara la tiene y el proyecto, juntamente con Jacobone, con su socio en Birdman, entre otros autores, pero que también su socio creativo probablemente en esta miniserie, que es algo que se habla en la familia. Eso está en la familia y la idea de hacer una miniserie, a Jacobone es el que menos le interesa porque, digamos, no le interesan tanto los hechos apegados a la Biografía. realidad. No, le gusta más crear. Pero me parece que entre los dos quedó como un poco por pertenencia de apellido y porque fueron realmente personas muy importantes, la idea de hacer algo con respecto a eso que sería interesantísimo. Pero es lo mismo que vos decías con respecto a hablar de leyendas, convocar una nostalgia que no es propia, porque en el caso, porque bueno, pasó hace demasiado tiempo, y poner a Hollywood como un hecho dorado, o poner en el caso de la Coca Sarli como una diosa del sexo que en realidad solo interesaba para contar experiencias individuales o excitaciones adolescentes, cuando en realidad estamos hablando de una mujer empoderada y poderosa. Y además estamos hablando de una mujer que sus películas y también, bueno, su trabajo junto a Bo sirvieron de referentes para carreras, por ejemplo, como la de John Waters, que ha hecho películas maravillosas, ancladas en el kitsch, y que se inspiró en sus películas. Entonces digo, y que tuvieron la oportunidad después en un encuentro en el Bafisi virtual, hacer un video y Exacto. demás. Ella ya, bueno, estaba mal, pero aceptó hacerlo. Entonces, me parece que
que esa nostalgia, que está bueno revisitar otras épocas, pero también hacerlas con un sentido de un respeto y un acercamiento. Me parece que lo que hizo Quentin Tarantino en Érase una vez en Hollywood es tomar un momento particular de la industria del cine, de la cultura popular, y lo hace siempre en sus películas, y tratarlo con respeto, no como mirándolo de manera irónica para terminar llenándose los bolsillos, que creo que es, para mí, es lo que hace Ryan Murphy en sus últimas producciones, como que se pierde. Y lamentablemente Netflix le dio una carta blanca para hacer lo que quiera, y va a seguir trabajando con esto de los rumores y demás. Pero bueno, No, nada, eso es igual verdad. las tienen que Hay que ver. verlo. Hay Las que tienen que verlo. ver. Nosotros digamos, contamos lo que nos parece, pero de todas maneras son trabajos valiosos que para poder opinar hay que verlo. Nunca hay que opinar de oídas, pero ahora que nombraste a Tarantino, estaba pensando que cuando él hace una vez en Hollywood y transforma la historia a su gusto, esa es una buena manera de tener una, una especie de nostalgia creada por sí mismo, que vale la pena porque primero es muy creativa y también porque es una idea muy poderosa en contra de la violencia, ¿no? Él lo que hace, él hace una vez en Hollywood, trata la nostalgia, muestra a los actores de carne y hueso, pero deja abierta como una esperanza hacia una violencia sin sentido, ¿no? Que es lo Mm. que ocurrió en la realidad, y me parece que él se da como un respiro, que es darnos un respiro también a los espectadores. Pero bueno, eso es una interpretación muy personal mía, que No, a mí me no, gustó pero está mucho por eso bueno porque en también. realidad no toma una figura en particular, crea un Star System propio, pero que además lo que muestra no deja de ser alejado. Hay un libro de Sebastián De Caro que se llama Cielo Drive, que es Sí. súper recomendable, que habla también de todo el contexto del cual habla Tarantino. Entonces me parece es algo que, si bien hay imaginación, no deja de ser algo verídico. Estamos llegando ya a la hora y esto se corta a la hora, pero mañana, mira, ni nos dimos cuenta, me decías una hora, mira, entonces mañana hay estrenos. Vamos a recomendar que vean Princesita, que la pueden ver en PCI Cine, Puentes de Cine, solo 160 pesos, de María Ali Rivas, y que esos días también va a haber algún conversatorio con ella desde Sí, las redes de Puentes de Cine. Cosas de Hombres se estrena en Google Play y iTunes, mírenla, saquen sus propias conclusiones. Y hay el otras dos documental, películas, el y documental hay de la otra cumbia, más, y otra más. Vamos con el documental que se llama Cumbia que te vas de ronda, muy que es una grata. película muy interesante porque es un director, Pablo Coronel, que recorre diferentes lugares del mundo. Él es músico y cineasta y tiene a la cumbia como género, que él explica en el arranque de la película como que él no era la música que él elegía, pero finalmente se dio cuenta que era la música que tenía en las venas. Entonces Muy la película interesante. La atraviesa. realización, Es muy muy interesante, la interesante. pueden ver mañana a las 20 horas en Cinear TV, y va a estar una semana gratis para ver en Cinear Play. Y después Y hay también otro Lumière. estreno. ¿Cómo? También la reposición del árbol de las peras verdes en el cine Lumière, que es Mira, no gratis. me llegó esa Ah, información. bueno, Los amigos de Lumière no me mandaron, pero bueno, se repone la entonces tenés para verla también. también online. Bien. Y hay otro estreno que A es ver, a las 22 horas en Cinear, una película dirigida por los hermanos Davidson, sí, protagonizada por Maika Migorena, la casa Leonora acecha. Balcarce, que se llama La Casa Acecha, que es una película que también vamos a dejar que la vean, pero es una película complicada. Es una película complicada que tiene una buena idea, que está bueno atreverse al género, que tiene una buena ambientación, pero tiene algunas cosas como que todavía no terminaron de decantar, pero igual vamos a dejar que la vean. La vamos a dejar que la vean. Tiene a Leonora Balcarce, que bueno, ha estado en Maika muchísimas Morena, películas argentinas. Maika Migorena, que para mí, y lo voy a seguir diciendo, es el Jim Carrey argentino, por más de que él no le guste que le digan esto, pero me parece que es que cuando está bien dirigido, acierta. Pero bueno, es una película como que no hubo mucha plata para hacer muchas cosas, entonces, no, pero digo, apago no una hubo luz y desarrollo. ¿Sabés lo que es me pareció medio. un poco? Una película que decía, bueno, tenemos esta idea, tenemos esto, hagámosla,
como que le faltó un poco de decantación, por decirlo de una manera amable. Bueno, y vamos a comentar algo, pero que es interesante, que nosotros generalmente vemos las películas antes de tiempo. En esta oportunidad esta película no tuvo visionado de prensa, entonces por eso también les decimos que la Algunos, vean. algunos ¿Cómo? visionados hubo, yo la pude ver. Hubo como una elección mínima, Bueno, pero bueno, después de ya protestar. cuando a la prensa no se le Mm. pasa el link de una película, está complicado. Está complicado y además, como yo lo planteé, es una falta de respeto hacia nuestro trabajo. Pero bueno, esto es para tener en cuenta para todos los estrenos que vienen. Igual los próximos tenemos gente que está trabajando con las películas, entonces nos facilita a nosotros la tarea y más en este momento que esto que hacíamos nosotros todas las mañanas de ir a ver las películas a las funciones privadas no están, que es lo Exacto. único que extrañamos, digo, porque hay otros que deben estar extrañando las medialunas y el café gratis, nosotros sí vamos a ver la película nada más. Así que Es eso es lo que cierto. extrañamos, pero bueno, ojalá pronto podamos Está volver. muy bueno. Bueno, Rolo, nos Bueno, despedimos. volvemos el miércoles que viene. Dale, Dale, nos vemos. gracias. Hasta Chau, chau. luego.